La situación de Europa es complicada. Tiene varios retos pendientes que afrontar, tales como la inmigración, el terrorismo, la crisis económica, así como el surgimiento de movimientos populistas contrarios a Europa, y ahora con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos esos movimientos se van a reforzar. Hemos invitado a Iracha García, presidenta de la Comisión de la Mujer y la Comisión de Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Bien, la situación europea pues es preocupante, problemas económicos y sobre todo ahora el resurgimiento de los populismos, más aún apoyado por el presidente actual o el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué piensa usted? Bueno, pues que estamos en un momento realmente convulso, no solo en Europa, en todo el mundo. Los desafíos, los retos que tenemos en nuestras manos, en una Europa del siglo XXI, en un mundo cada vez más globalizado, realmente nos están poniendo encima de la mesa la necesidad de hacer una política distinta a la que se ha estado haciendo hasta estos momentos para responder a lo que la gente nos está pidiendo. Esto nos debe de hacer reflexionar a todos y a todas qué es lo que está ocurriendo, por qué están resurgiendo estos movimientos populistas de extrema derecha, por qué la ciudadanía no ve en los partidos tradicionales ese espacio de resolución de los problemas, y por lo tanto creo que es necesario sentar las bases de un debate en Europa sobre la Europa que necesitamos, porque es verdad que son muchos los problemas, los retos, la crisis económica, los refugiados, la situación de los grupos más vulnerables, pero creo que la solución no puede ser destruir el proyecto europeo que nació para resolver estos problemas. El reto tiene que ser construir otra Europa distinta a la que tenemos en estos momentos, una Europa más adaptada al siglo XXI, a las necesidades que hoy tiene la gente, cómo responder a la globalización, cómo responder a los problemas del mercado laboral, de la conciliación de la vida familiar y laboral, cómo ser capaces de afrontar situaciones como la de la crisis de los refugiados que está en las puertas de Europa y que estamos siendo incapaces de resolver. Por lo tanto, creo que esta realidad nos exige a todos mucha responsabilidad, poner encima de la mesa nuevas soluciones, propuestas y ser capaces de resolver la situación con fórmulas distintas a las que hemos estado haciendo hasta ahora. Quizás para ser un poco optimista podríamos decir de que este ejemplo de Estados Unidos, que yo supongo mucha gente lo piensa, va a ser catastrófico, va a empobrecer el mundo y particularmente Europa con el proteccionismo comercial y otras medidas. A lo mejor para Europa puede ser positivo en cuanto que será un ejemplo a no seguir o puede ser negativo, precisamente porque la prueba es que ha recibido ahora mismo el presidente Trump a Nigel Farage, quien estuvo, como sabemos, fue prácticamente uno de los que encabezó el Brexit y que ha estado todos sus años en el Parlamento Europeo, muchos años, contra Europa. Así es. Las fuerzas políticas que están apoyando la figura de Donald Trump en estos momentos en Europa son quienes representan el antieuropeísmo y la extrema derecha, Farage o la señora Le Pen en Francia. Y por desgracia vemos cómo en las elecciones que se vayan a llevar a cabo el próximo año en países como Francia, pues son partidos que están creciendo, estos partidos antieuropeístas, estos partidos nacionalistas de extrema derecha, y por lo tanto creo que es el momento, como digo, de resolver y de ser capaces de responder de otra manera a cómo se ha estado haciendo la política en estos momentos. Pero insisto, la respuesta no puede ser menos Europa, más nacionalismos, cerrarnos a una realidad que es la que tenemos en estos momentos, sino que tenemos que innovar, tenemos que hacer una Europa distinta, más abierta, con capacidad de diálogo, y todas estas respuestas las tenemos que poner encima de la mesa escuchando
escuchando lo que piensa la gente, siendo capaces de adaptar nuestro mensaje, que la gente nos entienda cuando les hablamos, que seamos capaces de trasladar aquellos problemas o aquellas sensaciones, aquellas desafecciones que hoy nos está pidiendo la gente. Por supuesto que es preocupante y que la realidad en estos momentos con la victoria de Donald Trump también va a afectar en la Unión Europea. Pero insisto, esto nos exige una reflexión a todos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué la ciudadanía decide apoyar a los movimientos populistas que tienen un mensaje que puede llegar de una forma mucho más cercana, pero luego la realidad para poner en marcha esas políticas es muy distinta? Yo me niego a creer que la gente apuesta por políticos que defienden la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, que defienden cerrar las fronteras ante el que es diferente, que defienden que hay una clase superior por encima de otras. Me niego a pensar que eso es lo que hoy la gente quiere, pero posiblemente estos políticos han llegado con sus mensajes de una forma más directa a la gente. Y bueno, la gente, yo creo, y en Europa también puede ser el fenómeno, está muy enfadada con la situación. La deslocalización de empresas, la industrialización que ha desaparecido casi en general en Europa, y esto como consecuencia crea el paro y además la marginalidad de la gente. Entonces, por supuesto que la gente está muy enfadada, pero ¿qué respuesta van a dar los partidos políticos europeos a esto? La respuesta tiene que ser responder a la crisis de una manera distinta a la que se ha estado haciendo hasta ahora. Exacto. Y esa posición los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo lo venimos defendiendo en los últimos años. La política de austeridad no puede ser la única respuesta a los problemas de los ciudadanos, a la crisis económica. Tiene que venir acompañado de una política de crecimiento, de inversión, de apoyo al empleo, pero también de mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de las personas, porque hoy cada vez el empleo es más precario. Algunos dirigentes políticos se plantan diciendo que en este momento se está creando empleo, pero no tienen en cuenta que estamos creando una clase trabajadora pobre. Es que hoy los trabajadores, que en muchos países, España es un claro ejemplo de ello, tienen trabajo, no les está garantizando que ese trabajo vaya a resolver su situación. Y hoy podemos hablar de una clase trabajadora que está por debajo del umbral de la pobreza, con empleos precarios, con contratos inestables, con jornadas laborales interminables, sin una cobertura social adecuada, siendo incapaces de garantizar el futuro de las pensiones. Por lo tanto, es lógico y normal que hoy la gente esté preocupada y sienta que no estamos respondiendo a sus problemas. Pero para eso tenemos que acompañar de políticas económicas distintas a las que hemos estado haciendo hasta estos momentos, de hacer una política fiscal europea que grave sobre los que más tienen, que pague más quien más tiene, y con ese dinero que se recaude que se pueda hacer una política social redistributiva que pueda recaer en políticas de bienestar social para aquellos que más lo necesitan. Y luego también otra preocupación europea, naturalmente, es el terrorismo y la inmigración. ¿Qué está haciendo Europa frente a ello? Bueno, pues algunos llevamos tiempo planteando que estas políticas son políticas globales. Ni siquiera la respuesta está solo en Europa. Son políticas donde la respuesta es mundial. Pero en cualquier caso son necesarias medidas europeas, porque para luchar contra la inmigración ilegal o para poder avanzar en resolver los flujos migratorios y atender a toda la población que en estos momentos necesitaríamos poder atender. Yo quiero recordar que Europa es un continente envejecido y que necesitamos también de gente joven que en estos momentos está tocando a nuestras puertas con capacidad y con formación. Debemos de ser capaces de resolver esta cuestión con medidas europeas. La solución no está en los países y lo hemos visto con la realidad de los refugiados. Refugiados que llegan a las costas griegas, pero que el país por sí solo es incapaz de resolver esta situación, y o asumimos un compromiso por parte de todos los gobiernos nacionales en Europa o difícilmente podremos resolverlo. Bien, pasemos ahora directamente al tema suyo, que es usted es presidenta de la Comisión Mujer. Y frente a esta comisión hay también algunos problemas. En su día hemos hablado de la diferencia salarial. No sé cuál es la situación actual. Pues la brecha salarial se sigue manteniendo en el tiempo, y por eso decía yo que esta crisis económica ha supuesto pasos atrás evidentes en la igualdad
también entre hombres y mujeres. Y esto tiene mucho que ver con la precariedad del mercado laboral, con los tipos de contratos que existen en estos momentos, con la reforma laboral que se ha hecho en España, en nuestro país, quitando posibilidad a los interlocutores sociales, a las negociaciones colectivas. Por lo tanto, la brecha salarial nos indica que hoy las mujeres en Europa tienen que trabajar cerca de 42 días más al año que los hombres para cobrar el mismo salario por un mismo trabajo. Esto es síntoma de que algo no se está haciendo bien y, por lo tanto, estamos intentando trasladar propuestas desde el Parlamento Europeo para luchar contra esta brecha salarial. Otro tema interesante es, dentro de unos días se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Dentro de vuestra comisión supongo que será un tema clave. Por supuesto, y ya hemos pedido a la Comisión Europea que plantee alguna propuesta legislativa, que no vale solo con hacer una campaña al año donde digamos que todos estamos implicados en la lucha contra la violencia de género, que está bien hacerlas, no digo que no, pero son necesarios otro tipo de medidas para luchar contra la mayor lacra social que vive en estos momentos el mundo y Europa. Hoy las mujeres en España, en Europa y en el resto del mundo están siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujer. Esta es una realidad que no podemos negar y que es necesario el compromiso social de organizaciones, pero también de instituciones políticas para luchar contra esta lacra social es fundamental. Un pacto de Estado para evitar que las mujeres sigan muriendo en manos de sus maltratadores. Luego, el hecho de que en Estados Unidos Hillary Clinton no ha conseguido romper el techo de cristal. ¿Cómo puede repercutir esto en Europa? También la mujer, bueno, hay dirigentes como Merkel y otras dirigentes mujeres importantes, pero todavía no es suficiente. Por supuesto. Lo que nosotras denominamos el techo de cristal, que no es otra cosa que no poder acceder a aquellos espacios donde se están tomando las decisiones importantes, es algo fundamental. Y pasa en política, pasa en la vida económica, pasa en el mundo laboral, en todos los aspectos. Hoy las mujeres tenemos la misma o más formación que los hombres, estamos incorporándonos en el mercado laboral, estamos incorporándonos en la política, pero llega un momento donde se toman las decisiones más importantes, donde estamos teniendo más dificultades para acceder. Ha pasado en la composición de la Comisión Europea, ha ocurrido en estos momentos también en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero sigue ocurriendo en todos los ámbitos. Y por lo tanto, mientras la política y la economía se deje hacer solo en manos de los hombres, difícilmente se va a poder incorporar la perspectiva de nosotras, que somos la mitad de la población. Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando para romper esos techos de cristal, para poder acceder donde se están tomando las decisiones que nos afectan a todos y a todas, que no pueden tomarse solo por una parte de la población, por la mitad de la población. ¿Cuál es la situación, justo otro tema sobre la mujer, la situación del derecho de maternidad? Me recuerdo yo que el Parlamento Europeo hace unos años quiso aumentar el número de semanas para descanso de maternidad y luego se ha paralizado. ¿Cuál es la situación de esta? Bueno, pues en estos momentos se retiró esa propuesta que planteaba aumentar de 16 a 18 semanas obligatorias y pagadas al 100% para las madres trabajadoras. Se retiró porque no había un acuerdo en el Consejo, es decir, no había un acuerdo por parte de quienes representan los gobiernos nacionales, y lo que nosotros hemos hecho en el Parlamento Europeo es exigir a la Comisión que haga una nueva propuesta. Y esa nueva propuesta que estamos nosotros pidiendo y que ahora está abierta a la opinión pública para que hagan sus propuestas, para nosotros es fundamental que incorpore algo importante para la conciliación, que es el permiso de paternidad. Por supuesto que las mujeres tienen que tener un permiso de maternidad para poder acceder al cuidado de sus hijos y de sus hijas, pero es que los hombres también tienen que tener ese permiso, porque de esa manera estaremos igualando la situación en el mercado laboral de hombres y mujeres. Cuando hablamos de conciliación, creo que tenemos que dar un paso más adelante y no pensar solo en cómo conciliamos las mujeres. Las mujeres llevamos toda la vida conciliando, lo sabemos hacer perfectamente. Hemos conciliado nuestros trabajos con nuestra vida profesional, con nuestra vida personal, con nuestras familias, pero ahora es el momento que sean los hombres quienes se incorporen a ese cuidado también de la parte personal y familiar. Por lo tanto, es fundamental e imprescindible incorporar un permiso exclusivo para los hombres, porque también tienen derecho a cuidar a sus hijos y sus hijas en los primeros meses de vida. Bien, una última pregunta, un poco más personal. ¿Usted es optimista o pesimista globalmente de la situación actual europea? En un momento de pesimismo global,
intento levantarme todos los días con optimismo a ver qué se puede cambiar. No es fácil, pero también creo que cuando tienes tantos retos encima de la mesa, las motivaciones para trabajar son mayores. Por lo tanto, no es un momento fácil para ser optimista, pero quiero levantarme todas las mañanas intentando serlo. Bien, Irache García, eurodiputada, presidente de la Comisión de la Mujer en el Parlamento Europeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Esperemos con mejores noticias. Muchas gracias a O vosotros. peores, quién sabe. Esperamos que Espero que no. Gracias.